Bienvenidos a todas, a todos los compañeros. Como Fuerza 18 de Octubre les agradecemos que se hayan hecho parte de esta actividad, de esta iniciativa que hemos tomado. Agradecemos particularmente a los compañeros del Partido Socialista de Trabajadores de Turquía y también a los compañeros del Partido Obrero de Argentina, por aceptar la invitación. Consideramos que este es un tema que tiene una centralidad absoluta y aunque probablemente no está tan en los medios ni en la consideración general como estuvo en las primeras semanas y en los primeros meses del desarrollo de este conflicto armado entre Rusia y Ucrania, eso no quiere decir que el conflicto no se haya agudizado, es decir, que estamos lejos de que se trate de un conflicto que esté pronto a resolverse, a culminar, sino todo lo contrario, las diferencias entre los bandos, cada uno ha profundizado sus posiciones y nos encontramos en un escenario en que existen probabilidades ciertas de que el conflicto no culmine, se agudice y adquiera proporciones comparables como los que fueron las guerras mundiales que ya vivimos, y además considerando que la magnitud del daño que se puede ocasionar es aún mayor por el desarrollo de la técnica, de la ciencia en el desarrollo de armas con una potencialidad de daño aún mayor, y esto no es menor señalarlo en relación a que ya ya tuvimos lugar una guerra con bombas atómicas, entonces el peligro de daño es bastante mayor que en el pasado. Y también consideramos muy importante volver a poner este tema sobre la mesa, porque los trabajadores del mundo somos los que estamos pagando la crisis de este enfrentamiento. En particular, obviamente, en forma directa, el pueblo de Rusia y de Ucrania como carne de cañón de este conflicto, pero en general todos, todos los pueblos del mundo, o sea, la clase trabajadora mundial, soportando las consecuencias humanitarias, las consecuencias políticas y sobre todo económicas que tuvieron lugar desde el minuto 1 de este enfrentamiento, al que caracterizamos como un enfrentamiento interimperialista, por supuesto, ajeno a los intereses de las clases trabajadoras, ni de Rusia, ni de Ucrania, ni de ningún lugar del mundo, y por lo tanto corresponde caracterizarlo, ver cómo están los actores en pugna, cuáles son las derivaciones y cómo enfrentamos esta guerra como clase trabajadora, pero particularmente como organizaciones que nos reclamamos de la izquierda revolucionaria. Porque, y comentarles, a raíz de esta conversación surge como una iniciativa a un llamado que hacen los compañeros del Partido Socialista de Trabajadores de Turquía y del Partido Obrero de Argentina, que en mayo de este año han sacado una declaración conjunta en torno a la guerra, donde hay una caracterización, bueno, hay todo un abordaje de la situación, pero fundamentalmente hay un llamado a la organización, a cómo enfrentamos y cómo luchamos y desde qué lugar, desde qué consignas levantamos una declaración que nosotras como organización la valoramos, la merituamos y también invitamos a quienes no la han leído a llegar a esta declaración. Está subida a las redes, nos pueden escribir para que les pasemos el link también a los compañeros del Partido Obrero. ¿Te silenciaste, Olga? ¿Ahí? ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Y en qué momento me silencié? Para retomar. En los saludos a los compañeros del partido. Ah, entonces, ¿del principio no? Ah, no, no. No, Ah, hace no, Por eso digo, 10 segundos. ah, 10 bueno. segundos, No, 10 segundos.
Perfecto, bueno, gracias por el aviso. Bueno, nada, eso. Consideramos muy importante volver a tomar este tema por las consecuencias que tiene para la clase trabajadora en su conjunto, porque esto como consecuencia inmediata la está pagando con sus vidas, con su sangre, el pueblo de Rusia y de Ucrania, pero nos afectó a todos. Las consecuencias económicas de este conflicto la estamos pagando, bueno, evidentemente, para contarles un poquito cómo impactó esto en Chile, evidentemente no somos ajenos a las consecuencias económicas, y como en el resto del mundo, este proceso inflacionario que se dio a raíz del conflicto armado, que se tradujo particularmente en el aumento de alimentos y de las energías, también lo vivimos en Chile. Hemos tenido índices de inflación que no se verificaban en décadas, y obviamente eso significó una caída real de los ingresos de la clase trabajadora. La respuesta del Estado chileno, que digámoslo, el Estado chileno, el gobierno, se alineó desde el primer momento con el imperialismo, haciéndose eco de las hipocresías como la defensa de la democracia, de los derechos humanos, condenando el accionar de Rusia, que evidentemente nosotros también condenamos, pero decir eso sin decir que ha existido una política del imperio que viene llevándose hace décadas para acercar a Rusia, y que los argumentos de la democracia, los derechos humanos y todo esto no tiene nada que ver, o sea, son excusas, son una coartada que esconden o intentan esconder las reales intenciones de la OTAN de avanzar sobre Rusia, y con eso también afectar y someter a China. Entonces, el gobierno de Chile, alineado desde el principio con la política del imperio, respondió a las consecuencias de esta guerra, las consecuencias económicas, con también la orientación imperialista, levantando la tasa de interés. Levantar la tasa de interés significó el inicio de un proceso recesivo. Entonces, la combinación de inflación con recesión ha traído consecuencias nefastas para los y las trabajadoras, que tienen que soportar una mayor carestía, un mayor costo de la vida, con ingresos que de por sí en Chile los ingresos de la clase trabajadora son muy bajos, pero aún en mayor medida con un proceso de carestía creciente, y además con los efectos de un proceso, de una incipiente recesión como lo es el crecimiento de la desocupación. Es decir, que estamos pagando los costos directos, porque esta cuestión que parece lejana, porque estamos a miles de kilómetros, sin embargo, las consecuencias de este enfrentamiento ajeno a los intereses de la clase trabajadora la vivimos desde el primer minuto, y la respuesta del Estado chileno es que tenemos un Estado que se dice de izquierda por muchas cuestiones. Eso quedó ya claro, que no es un gobierno de izquierda, que es un gobierno de conciliación de clases, pero también en el plano internacional con su alineamiento directo con la política imperialista, que también se verificó en ocasión del golpe de Estado en Perú, reconociendo al gobierno golpista de Dina Boluarte, y ahí Boric no se acordó, o no con la vehemencia que lo hizo en relación a la condena a Rusia, no se acordó de los valores democráticos y de la defensa de los derechos humanos, como sí lo hizo como excusa para alinearse con la política de la OTAN en relación al conflicto Rusia-Ucrania. Así que con estos elementos que ponemos sobre la mesa para abrir esta conversación, les vuelvo a dar la bienvenida, en particular a los compañeros Arslan del Partido Socialista de Trabajadores de Turquía,
que me va a seguir en la palabra, y también al compañero Pablo Heller, dirigente nacional del Partido Obrero Argentino, de Argentina. Así que pasamos a darle la palabra. Tiene 15 minutos la intervención al compañero Arslan de Turquía. Como evidentemente le comento a la audiencia en general, a los compañeros que están presentes, hay un tema de barrera de idiomas, entonces va a oficiar de traductor el compañero Guillermo Kane. Así que gracias también al compañero Guille, y bueno, lo escuchamos al compañero Arslan. Thank you very much, comrade. Can you hear me now? My voice is good? Sí, se te escucha. Sí, We te can hear you well. escuchamos, sí. Is it okay, Guillermo? Yes, perfect. Okay. Thank you very much, Olga. And on behalf of my party and comrades, I greet you all. Ready greetings from Turkey. My name is Volkan, and my party is Socialist Labour's Party. Thank you for giving me this opportunity to speak here. Muchas gracias, Olga. Saludo a todos los compañeros y un saludo de parte de nuestro partido en Turquía, el Partido Socialista de los Trabajadores, el CEP. Gracias por darnos esta oportunidad de hablar de esto. As you know, imperialist wars have always been the perfect test for distinguishing between opportunists and revolutionaries. Como saben, las guerras imperialistas siempre han sido la oportunidad perfecta para distinguir entre los oportunistas y los revolucionarios. It has been always typical attitude of the opportunists left throughout the history to take the same stances with their states, their war ministers, and their intelligence agencies in every decisive time, such as wars. Ha sido un rasgo de los oportunistas a lo largo de la historia tomar la misma posición que sus burguesías, que sus ministros de guerra, sus servicios de espionaje y sus estados, sobre todo en momentos críticos como las guerras. The main function of this kind of left is to integrate the working class and the youth into the system at this kind of critical moments. La función principal de este tipo de izquierda es integrar a la clase obrera y a la juventud al sistema en este tipo de momentos críticos. Unfortunately, this time in the Ukrainian war, in this example, most of the left in the western part of the world that call themselves Marxist or revolutionary or social something, they also take the same thing. They take the position with their states and with their imperialist powers. Desgraciadamente, en este caso, en el conflicto en Ucrania, la mayoría de la izquierda que se reivindica marxista o socialista está tomando la misma posición que su burguesía y que sus estados imperialistas en el mundo occidental. Some of them are already the part of the establishment, this kind of leftists. For example, in the United States, Bernie Sanders. Algunos ya se habían integrado previamente al establishment. Por ejemplo, en Estados Unidos, la izquierda que apoya a Bernie Sanders. The others, I mean the left, who has position with their states, they do this because of their ideological deviations. La razón que estas izquierdas se integran a sus estados son las desviaciones ideológicas que tienen. This so-called revolutionaries is confined to the world of identity politics, which is reduced to being pressure groups and dominated by the individualist ideas and positions. Estos grupos militan en la política identitaria, que relega a la izquierda a un lugar de grupos de presión y de ideologías y planteos individualistas. For this reason, the false dilemma of dictators versus the free world used by American imperialism is accepted sometimes openly, sometimes closely by these circles.
Por estas razones, la falsa dicotomía entre dictaduras y mundo libre que el imperialismo norteamericano trata de plantear como explicación del conflicto es aceptada por estos grupos, a veces de manera explícita, a veces de manera solapada. In this case, for example, Ukraine, for them, Ukraine is waging a just war, and this is like Ukraine is the representatives of the free world, so-called free world. Ucrania, según estos grupos, está desarrollando una guerra justa y intervendría como representante del mundo libre. As a natural result of this ideological confusion, their attitude is openly or closely supporting NATO, and some of them even criticize NATO for inadequacy of their intervention. Not enough, they say. They want more weapons, they want more soldiers, planes, and missiles, and so this is a very rotten position. Estos grupos entonces apoyan abierta o solapadamente la posición de la OTAN en la guerra, e incluso muchos de ellos consideran que la intervención de la OTAN es insuficiente, que tendrían que volcar más recursos, más armas. Es una posición profundamente podrida. Yes, the main trigger of the war was Russia's attack on Ukraine, and Russian aggression is one of the main drivers on this conflict. But it is not the only aspect of this process. Es cierto que el principal disparador de la guerra fue la invasión rusa, y que es uno de los aspectos centrales de la guerra, pero no es el único hecho que ha causado esta guerra. For example, we cannot understand the real dynamics of the First World War just by knowing who fired the first shot. No podríamos entender, por ejemplo, la dinámica de la Primera Guerra Mundial solo estudiando quién disparó el primer tiro. The fight for the dominance over Ukraine by United States and Russia and using Ukraine as the battleground, as war, because the conflict that started after the Soviet Union's collapse, but as a war battleground, Ukraine was in 2014, and that brings only death and destruction. So the war's process is not directly related with who shot the first fire. Hay una historia previa de disputa entre Estados Unidos y Rusia por la dominación de Ucrania, que lógicamente tiene un antecedente en la restauración capitalista y la caída de la Unión Soviética, pero que desde el 2014 tiene en Ucrania un campo de batalla ya establecido entre estos países. Entonces, no se trata, para entender la fuente de esta muerte y destrucción, solo de quién dispara el primer tiro. Yes, there is nothing progressive about Vladimir Putin and his invasion. It is completely unjustified. Claramente no hay nada progresivo en Vladimir Putin y en su invasión. Esta invasión es injustificada. As a totally reactionary dictator, Putin is the leader of the oligarchs, bourgeois oligarchs in Russia, who are the enemy of the people. Como un dictador reaccionario, Vladimir Putin es el dirigente de los oligarcas rusos, que son los enemigos del pueblo. But we can't understand the invasion without seeing how the United States and NATO have played the game since the collapse of the Soviet Union. Pero no podemos entender este conflicto sin ver cómo Estados Unidos y la OTAN han desarrollado su juego desde el colapso de la Unión Soviética. After the NATO initially hoping to dominate and they could use the Russia, they moved to challenge the Russians. Después de que la OTAN tuvo un límite en cuanto a su control de Rusia, pasó a desafiar a Rusia.
since 1990, 13 countries have joined NATO, and they try to drive Russia into a corner. Desde 1990 han sumado a 13 países a la OTAN y están tratando de aislar o arrinconar a Rusia. And NATO always had increased its military capacity in all around Europe to be ready for war. Y la OTAN viene aumentando su presencia militar en Europa, preparando una guerra. For United States, this war is a chance to overcome their weakening because of the Afghanistan and Iraq failure, Americans' failure in Afghanistan and Iraq. Para Estados Unidos, esta guerra es una oportunidad de sobreponerse a su debilidad que se ha marcado luego de sus fracasos militares en Afganistán y en Irak. And this war is a chance for them to humiliate and weaken Russia or even disintegrate Russia. Y esta guerra es una oportunidad para ellos para humillar y debilitar a Rusia e incluso desintegrarla. They use this war to re-strengthen the weakening world hegemony of the United States. Buscan con esta guerra fortalecer la hegemonía debilitada de los Estados Unidos a nivel mundial. Yes, to do this, United States use this war to step up pressure against its larger and most important rival, China. Para hacer esto, Estados Unidos está subiendo la presión contra su rival mayor y más peligroso, China. The Ukrainian people's right to self-determination has been wholly subsumed by the conflict between Russia and United States. El derecho del pueblo ucraniano a la autodeterminación ha quedado completamente subsumido por el conflicto entre Estados Unidos y Rusia y China. Yes, Ukrainians are used by Western imperialism as cannon fodders who fight and die in horrific numbers in order to extend the power of the West. El pueblo ucraniano está siendo usado como tropa de cañón que muere en números horribles para tratar de extender la influencia de Estados Unidos y las potencias occidentales. Yes, they say it's a just war, but in reality it is a much more broader conflict and one where socialists should choose neither block of rulers. Dicen que es una guerra justa, pero de verdad es parte de un conflicto mucho más amplio donde los trotskistas no debemos alinearnos con ninguna de los bloques de las clases dominantes. Yes, NATO is offensive organization, not related with any kind of peace, and the leading imperialist powers and the further interest of the United States and Britain and Germany, and it goes. Sí, la OTAN se presenta como una fuerza defensiva, pero claramente es una fuerza ofensiva que busca desarrollar los intereses de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Alemania, del conjunto de las potencias que están organizadas ahí. It was NATO that escalated the tension that ultimately led to war and invasion of Ukraine. Fue la OTAN la que escaló las tensiones que finalmente desencadenaron la guerra y la invasión de Ucrania. So we should be aware that it's a lie that NATO intervention can end this conflict because it helped to start it. Es mentira entonces que la intervención de la OTAN puede llevar a un fin del conflicto, ya que ha sido su origen. Yes, we see that military victory for Putin would be a disaster for the Ukrainian people, but a NATO victory will also see Ukraine reduced to a vassal state.
Es claro que una victoria militar de Putin sería un desastre para el pueblo ucraniano, pero una victoria militar de la OTAN también vería a Ucrania reducida a un estado vasallo. Ukraine will be fully dependent on NATO military power and be a plaything in the hands of United States imperialism. Ucrania sería una colonia militar de la OTAN en ese resultado y una pieza, un juguete en manos de los Estados Unidos. And Zelensky said last year that post-war Ukraine will be like a big Israel and won't be liberal like Europe, he said. Zelensky dijo que una Ucrania posguerra será como un gran Israel, no será un país liberal como Europa. He gave away that his vision of Ukraine is an armed outpost of imperialism like Israel. Dijo con claridad que su visión de Ucrania es ser un enclave armado del imperialismo como lo es Israel. And where do these imperialist forces stop? First, the Ukrainian state requested F-16s fighter jets from United States, and then they wanted cruise missiles. ¿Y dónde ponen el límite estos imperialistas? Primero, Ucrania pidió aviones F-16 de combate de Estados Unidos y luego misiles cruceros. Now they are moving the war inside the Russian territory, and they want more offensive weapons to push Russia and to match Russia's threat to use nuclear weapons. Ahora llevan el combate adentro del territorio ruso y piden más armas ofensivas y esto está llevando a una amenaza de los rusos de usar armas nucleares. So the danger of the expansion of the war and the more escalation that can be there's a threat to be to use nuclear weapons, because every day we see that some drones are attacking the Moscow, for example. So the extent of the war is a real danger for all the world. Esto muestra el peligro de la escalación de esta guerra. Hay noticias casi diarias de algún ataque de dron o presencia de dron, incluso en las inmediaciones de Moscú, y el peligro de que esto escale a un conflicto nuclear muestra que, bueno, esta guerra es potencialmente peligrosa para la población del mundo entero. Today, we are closer to a nuclear war than we were at any time after 1960s. Hoy estamos más cerca de un conflicto nuclear que en cualquier otro momento luego de la década del 60. Yes, unfortunately, there is no shortcut to stop the war, but the real solutions begin with the movements from below, from the masses and the workers, from east and the west. Desgraciadamente no hay atajo para impedir la guerra. La verdadera solución la vamos a poder desarrollar desde las respuestas de abajo, desde los trabajadores en el este y el oeste. The only solution to stop this war is for ordinary people. They should rise up against their governments, their own warmongers. La única solución es que los pueblos se levanten contra sus propios gobiernos, contra los que promueven la guerra. So we should have complete in solidarity with the anti-war movement in Russia, although they are suppressed now. Some of them escaped from the country, some are in jails, but we should be in solidarity with this Russian anti-war movement. Debemos tener completa solidaridad con el movimiento contra la guerra en Rusia, aunque algunos han tenido que huir del país, otros están en las cárceles. Apoyamos este movimiento contra la guerra en Rusia.
Also, we see the working class actions that stop arm deliveries in Greece and in Italy. También apoyamos las acciones del movimiento obrero que han frenado envíos de armas en Grecia y en Italia. Only a movement of workers and ordinary people and millions of people, which is based on international solidarity and international attitude, anti-capitalist, anti-imperialist attitude will end war, not the imperialism's pouring weapons into Ukraine. Solo un movimiento de los trabajadores, del pueblo común, de millones de personas interviniendo con una actitud solidaria, internacionalista, revolucionaria, podrá terminar con esta guerra. No el despliegue de armas y el envío de millones de armas de parte del imperialismo a la región. Yes, the energy and the weapons companies are declaring record of profits. Las empresas energéticas y de armamentos están declarando ganancias millonarias, ganancias récord. Slaughtering in the Ukraine war is at a very frightening level. In every day, thousands of soldiers, young men are dying in the fields. But we at the same time see the record profits. They declare record profits of these companies, these gigantic companies. Las matanzas en los campos de batalla son de dimensiones tremendas. Vemos todos los días morir los jóvenes ahí. Y estas empresas declaran sus ganancias récord. For example, ExxonMobil, the American company, made $56 billion in profits. It means in every hour they profit $6.3 million every hour. And this is last year's numbers. And because Ukraine war result in global oil and gas prices surge. So they got very huge money. Por ejemplo, ExxonMobil, la petrolera norteamericana, reportó el año pasado ganancias por 56.000 millones de dólares, que él calcula que serían 6,3 millones de dólares por hora. Y han hecho una ganancia impresionante sobre la base digamos, del aumento de los precios de hidrocarburos y de petróleo causados por la guerra. So these are the record profits. And for example, the German armed maker Rheinmetall doubles its profits last year, 2022, which is equivalent to $30 billion in a year. La armamentista alemana Rheinmetall, por ejemplo, reportó una duplicación de sus ganancias el año pasado de 30.000 millones de dólares. Yes, these shares of arm companies skyrocketed in the stock markets. Las acciones de las empresas armamentistas tuvieron niveles récord en las bolsas de valores. Yes, so we see that the poor are dying and these capitalists are making big fortunes. Vemos que los pobres dejan sus vidas y estos capitalistas están amasando fortunas enormes. Yes, for revolutionary socialists, peace is something the working class must achieve for themselves, not something imperialists can bring through their interventions. Para los socialistas revolucionarios, la paz es algo que la clase obrera debe conquistar para sí mismo y no algo que podemos pedirle a los imperialistas. This kind of movement might seem far away now, but history has shown that working class people's ideas about war can change quickly. Un movimiento de este tipo puede ahora parecer una posibilidad lejana, pero la historia nos muestra que la percepción de la clase obrera de la guerra puede virar rápidamente.
we should welcome every outburst of resistance against our rulers and hope for pay and soaring prices. Sí, debemos apoyar cada acción de resistencia de la clase obrera y donde surge y buscar ligar el enfrentamiento contra la guerra a las reacciones obreras por salario, contra los aumentos de precio, contra los recortes y ajustes de austeridad de los gobiernos que se ligan a la crisis internacional y a la guerra. We have to show that we have to show the relationship between the wars and economic crisis and imperialist system in general. Debemos mostrar la relación entre la guerra, la crisis económica y el sistema imperialista en general. Now we see that anti-war movement has failed to develop because of the confusion on the left. Vemos que no se ha desarrollado o ha fracasado el desarrollo del movimiento contra la guerra por la confusión política en la izquierda. We had seen this in the invasion of Afghanistan because the left had confusions because Taliban was Islamist reactionaries. So they had confusions that this kind of a progressive thing, US imperialism intervention to Afghanistan is a kind of progressive thing. So the movement was very low when we compare it to the Iraqi invasion. Ya habíamos visto un fenómeno como este, por ejemplo, con la invasión a Afganistán, donde por el carácter reaccionario de los talibanes se presentaba a parte de la izquierda la idea de que la intervención del imperialismo norteamericano podía tener un carácter progresivo, y en ese sentido se vio un nivel de movimiento más bajo frente a la invasión a Afganistán comparado, por ejemplo, con la invasión a Irak. Because in Iraqi war, millions were in the streets, but after some Afghanistan war, we have seen nothing at all. So I want to say that the ideological clarity and the confusion on the other side really affect the movement and really affect the struggle. So we have to be clear. Porque cuando fue la guerra iraquí vimos millones en las calles, y en la invasión a Afganistán no se vio un movimiento similar. En esto tenemos que tomar la conclusión de que la confusión ideológica tiene un efecto real sobre los movimientos y la capacidad de lucha, y en ese sentido importa clarificar la situación. It was the same in Libya, because when Americans and the French and others start to bomb the Libya and they kill the Gaddafi, many in the left think that yes, it was the democratic thing to topple the dictator. So the Americans' bomb can be openly or closely a progressive role. So the anti-war movement, we didn't see in Libya, for example. Pasó algo similar en Libia, cuando el bombardeo de los norteamericanos, franceses y otros, por ejemplo, mató a Gaddafi, había una comprensión de que quizás era algo democrático, quizás era progresivo, sea que lo plantearon de manera abierta o a veces encubierta. Hay una parte de la izquierda que piensa que como era una dictadura, el bombardeo imperialista tiene un aspecto progresivo o democrático. So we see what happens to Libya and Libya's condition, because whenever there is imperialist intervention, there will be very big disasters for the ordinary people, workers, young women. So the Libya's conditions are totally like the hell. Hay que ver las condiciones actuales de Libia, porque justamente la intervención imperialista tiene consecuencias siempre gravísimas para la clase obrera, la juventud, las mujeres. Han transformado a Libia en un infierno. It is inevitable that a left that aligns with its own ruling classes, states, imperialist powers, will fail and has to play a reactionary role.
una izquierda que se alinea con sus propias clases dominantes en las potencias imperialistas necesariamente fracasará y jugará un rol reaccionario. Only revolutionary Marxists can fulfill the task of leading an anti-war movement at this stage of Ukrainian war, because all the other opportunistic left is somehow supporting NATO, and some other segments is supporting Putin. So the only revolutionary Marxists can lead such anti-war movement. Solo los marxistas revolucionarios pueden proponerse desarrollar un movimiento contra la guerra en este punto del conflicto en Ucrania. Es claro que todos los sectores de la izquierda oportunista mayoritariamente apoyan a la OTAN, y también algún sector apoya a Putin, más pequeño, así que está en manos de los marxistas revolucionarios enfrentar esta guerra. So we, as revolutionary Marxists, we have to push this potential. It is a historical necessity for revolutionaries to start a joint effort with all Marxists, real Marxists, and to campaign for, with the slogan, war against war. Así que esto es una necesidad histórica que los marxistas revolucionarios debemos llevar adelante, de unificar una campaña de todas las fuerzas verdaderamente marxistas bajo la consigna guerra a la guerra imperialista. Thank you very much. I should stop now, and I will add some other things in the second part of my speech. Thank you. Muchas gracias, compañeros. Me detengo acá y me reservo algunas cosas para la declaración final. Bueno, muchas gracias al compañero del Partido Socialista de Trabajadores de Turquía. Muy interesante la intervención, dejó muchos conceptos para volver sobre ellos tal vez. Y bueno, ahora damos lugar para que tome la palabra el compañero Pablo Heller del Partido Obrero de Argentina. Pablo, ¿estás por ahí? Bueno, si me escuchan, ¿se escucha Te bien? escuchamos y te vemos perfecto. Bienvenido, Pablo. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, un agradecimiento a los compañeros de la Fuerza 18 de Octubre de Chile por habernos invitado para compartir esta mesa debate. Quiero hacer alguna aclaración previa porque estamos en una campaña. Esto no es simplemente un debate, sino que estamos empeñados. Acá está también el compañero Volkan, que me precedió en la palabra. Hemos sacado una declaración común entre ambas organizaciones, entre el Partido Obrero y la organización que el compañero integra, y estamos haciendo un llamamiento, toda una acción para tratar de lograr una movilización internacional contra la guerra. Y quería aprovechar la oportunidad, después lo voy a retomar al final, de que ha empezado a tener sus resultados, porque el 11 de junio pasado hubo una asamblea, acá creo que hay compañeros también italianos que no me van a dejar mentir, de que hubo una reunión también el 11 de junio pasado en Italia, en Milán, que ha tomado también una definición respecto a la necesidad de encarar una acción internacional contra la guerra, y han previsto para el próximo 22 de octubre, precedido también por acciones, por paros y medidas de fuerza que están promoviendo en Italia, para organizar una gran movilización frente a lo que es la base de Gedi de la OTAN. Para que todos tengan una claridad, es la principal base italiana de la OTAN,
y también uno de los puntos importantes en lo que constituye la Fuerza Aérea italiana. Y han hecho una convocatoria que está en marcha, de las cuales, por supuesto, nos hemos sumado nosotros en la Argentina y estamos tratando de que el mismo día se haga una movilización internacional en América Latina. De manera de que todo este intercambio que queremos hacer acá es para apuntalar una acción internacional que después vamos a ver todavía sigue siendo muy, muy débil, e incluso contrasta con lo que ha ocurrido en el pasado, con otras movilizaciones que se dieron mundialmente, particularmente creo que la más pujante fue cuando fue la movilización estadounidense-Irak, no hablemos en el pasado cuando estuvo la guerra de Vietnam, y uno de los rasgos que hoy vemos es que hay una movilización muy escasa a nivel internacional, de manera que le asignamos mucha importancia a ese encuentro, aunque fue un encuentro todavía minoritario en términos de su representatividad, pero tiene un enorme valor político la resolución que se tomó en Milán el pasado 11 de junio. Entrando a lo que está en discusión, lo primero de todo, y en este aspecto invito a todos a leer con atención la declaración común que sacamos con los compañeros de Turquía, el punto de partida debe ser una caracterización sobre la guerra. Y si había alguna duda sobre el carácter de la guerra, se ha fortalecido, se ha reforzado la idea de que estamos ante una guerra interimperialista. Acá no hay ningún bando progresivo, y basta señalar lo que ocurrió hace algunas semanas, que yo los invito a que se siga con mucha atención. Nosotros sacamos un artículo especial en Prensa Obrera sobre el tema, que es la última reunión de la OTAN en Vilna, en Europa del Este, en la cual es muy importante seguir detenidamente lo que resolvió, porque la conclusión allí fue un reforzamiento muy importante de toda la escalada imperialista. Se descartó una salida negociada y se apuesta a reforzar la agresión contra y todas las hostilidades, de manera de poder infligir un golpe decisivo a Rusia. Hay lo de Vilna prácticamente precedió la contraofensiva que ha alargado Ucrania, cuyos resultados no son los que esperaban, pero en ese momento determinado la contraofensiva sigue en marcha, y por supuesto el baño de sangre que está provocando es brutal. Las bajas ucranianas son muy importantes, se calcula que mueren alrededor de 1.000 soldados ucranianos por día, con lo cual es una verdadera carnicería, pero la contraofensiva sigue adelante y se ha reforzado por algo que se ha confirmado el día de ayer. Dinamarca y Holanda entregan los cazabombardeos F-16 a Ucrania, y les digo que tiene importancia esto porque Biden en abril del año pasado había descartado la entrega de aviones, considerando que la entrega de aviones prácticamente implicaba una suerte de declaración de guerra de la OTAN contra Rusia. Y ahora se le ha dado el visto bueno y tenemos que los aviones van a entrar en acción. Y esto coincide también con una extensión que va habiendo de la guerra, en todos los planos.
tenemos una frontera caliente entre Bielorrusia y Polonia. En cualquier momento podemos pasar de una guerra que solamente se está desarrollando en territorio ucraniano y ruso a una guerra que también involucre a otros países vecinos dentro de la zona. Es importante también tener en cuenta de que la guerra ya no se desarrolla solamente en territorio ucraniano. Ya tenemos que continuamente cada vez se empiezan a florecer los ataques con drones en territorio ruso. Ucrania ha reclutado infantería rusa, elementos de colaborador, que son los que vienen realizando atentados en las zonas fronterizas con Rusia. De manera de que ya no podemos hablar de, frente a lo que se señala algunos, de una guerra localizada, sino que el peligro de una guerra generalizada cada vez es mayor. Y si faltaba algo, hay dos elementos que hay que tener en cuenta. En cualquier momento vamos a tener un estallido de una guerra de grandes proporciones en África, con el hecho de que la Confederación Africana, acicateada por Francia y también por Estados Unidos, ha hecho un ultimátum después de que ha habido un golpe de Estado en Níger y en otras regiones que han entrado en choque con los intereses de las potencias de la OTAN, de que en cualquier momento se puede pasar una invasión de esos países. Que en el caso de Níger y compañía, tienen también cierto tipo de apoyo por parte de Rusia y de la OTAN. De manera que la guerra que se está desarrollando en Ucrania empieza a reproducirse en forma general en otros lugares del globo. De manera que tenemos este panorama de características generales. Y cuando se dice que en realidad no hay un involucramiento directo por parte de la OTAN, la verdad que llama la atención. Yo le diría que es de una ingenuidad y una tontería hablar de que no hay un involucramiento directo con el argumento que todavía no intervienen tropas de infantería, tropas norteamericanas. Pero la guerra moderna actual cada vez se hace a distancia. El día de ayer, y les invito a que lo sigan en Financial Times, hace una descripción muy pormenorizada de que el último ataque de drones que hizo Ucrania prácticamente fue todo manejado directamente por el comando de la OTAN, porque es impensable llevar adelante esto y ni siquiera tiene la capacidad técnica los ucranianos, y fue llevado adelante por personal militar adiestrado de la OTAN, todo el manejo del ataque de drones, y hecho a través de todo el sistema satelital que maneja la OTAN. De manera que el involucramiento es directo de la OTAN. Todo esto que señalamos acá, y el último encuentro de la OTAN en Vilna, desmiente definitivamente el relato que se ha hecho de que estamos ante una guerra justa, una guerra de liberación nacional. Si bien en las deliberaciones que hubo en Vilna, en el cónclave de la OTAN, Ucrania forzó o quiso presionar para que lo nombren miembro permanente, y eso no se pudo concretar, no le dieron el carnet como parte de la OTAN. Sin embargo, se puede decir, sin exagerar, que si hay un país que hoy en día está súper integrado a la OTAN, militarmente, económicamente, ese país es Ucrania. Y más aún, y lo dijo Volkan en su intervención anterior, la expectativa que tiene Estados Unidos particularmente
es que Ucrania pase a ocupar en el Europa del Este el papel que cumple Israel en el Medio Oriente, sea una pequeña Israel, una especie de punta de lanza súper sofisticada en términos de armamento y de ejército equipado, para poder actuar como gendarme en Europa del Este y eventualmente proyectarlo fundamentalmente hacia una penetración mayor en Rusia. Esta es la característica, de manera que como nunca está claro que en esta guerra no es una guerra justa, sino que Ucrania es simplemente utilizado como carne de cañón de los intereses del gran capital, y que Zelensky, lejos de representar una auténtica defensa de los intereses nacionales, actúa como brazo de la OTAN. Ucrania, cuando se dice en realidad que el problema es la invasión de Rusia, lo que se omite, lo que se encubre, es que en realidad la invasión vino ya desde antes. El hecho de que Rusia haya invadido el año pasado no nos debe hacer perder de vista que hubo un golpe de Estado en el 2014 en Ucrania, fomentado incluso por las fuerzas más derechistas de Ucrania y apañadas por la Unión Europea y fundamentalmente por Washington, que prácticamente desembarcaron en Ucrania y han convertido Ucrania en una semicolonia, para no hablar de una colonia directamente de la OTAN. De manera que ya tenemos una incursión previa en todo este plano, de manera que toda esta campaña que hay tiene un componente completamente hipócrita. Una cosa que quería señalar metodológicamente es la siguiente. Por supuesto, hay que tener en cuenta los intereses nacionales y el hecho de que hay a veces que hay genuinas causas de autodeterminación. Y en el caso de Ucrania, también podía ser considerado, bueno, también hay que defender la autonomía de Ucrania. Pero acá no se puede considerar las cosas como un hecho de características aisladas, que es el error simplemente de tomar los intereses nacionales exclusivamente encapsulados. Y es útil, y nosotros sacamos en su momento, en uno de los textos, porque sacamos una de las publicaciones especiales en defensa del marxismo, se dedicó al tema de la guerra, y hay un texto que recomiendo que todos, acá sería muy útil poder refrescarlo, que Lenin, cuando se declara la Primera Guerra Mundial, dice de que Serbia, que está en la guerra, que entra en la guerra, también tenía un problema nacional con el Imperio Austrohúngaro. Y sin embargo, él dice, nosotros siempre reivindicamos la independencia nacional y los reclamos nacionales de Serbia contra Austria y Hungría. Pero ahora Serbia se ha incorporado a la guerra y actúa como un apéndice de los bloques en pugna. El tema de la autodeterminación ha pasado a un segundo plano y es utilizado en realidad por las grandes potencias simplemente para poder avanzar en función de sus apetitos. La autodeterminación ha quedado relativamente anulada y lo importante es que la suerte de Serbia y en general del mundo va a depender del desenlace de la guerra. De manera que esto tenemos que tenerlo en claro en el caso también de Ucrania, porque si hubiera, cosa que existían, problemas de autodeterminación, no es del brazo del imperialismo como se van a resolver, y ya ha pasado a un segundo plano, y Ucrania, en realidad, lejos de afirmarse sus intereses nacionales,
a través de esta guerra, lo que está ocurriendo es que Ucrania es la víctima de esta guerra, y que un desenlace de la guerra lo que va a traer no es una Ucrania autónoma, sino una Ucrania completamente desangrada, que va a terminar siendo víctima de los bloques en pugna. El otro tema que quería relatar es lo siguiente. No se puede, por supuesto, analizar las cosas de quién tiró la primera piedra. Si se analiza en forma superficial, uno podría decir, Rusia comenzó la guerra, lo cual, como vimos, es absolutamente unilateral por todo lo que hemos señalado acá y de que ya venía todo un proceso previo de colonización de Ucrania por parte de las potencias de la OTAN. Pero lo que hay que tratar de ver es de que esto responde a un problema de fondo. Esto no es casual, porque previamente a toda la entrada a la guerra de Ucrania, tenemos el avance progresivo por parte de la OTAN en toda Europa del Este. Y esto responde a una cuestión de fondo, que es la tentativa por parte de la guerra, a través de la guerra, de solucionar o dar una respuesta, como ha ocurrido con todas las guerras, a las crecientes contradicciones e impas en que ha entrado el capitalismo mundial. Porque no se nos puede escapar que hoy la economía capitalista está en una crisis muy, muy aguda, muy aguda, y que la economía mundial está entrando en una recesión, y no solamente una recesión, sino un escenario de recesión e hiperinflación. Se combina la recesión con la inflación, y lo que estamos asistiendo es el fracaso de todos los planes de salvataje por parte del imperialismo para salir de ese impasse. Entonces, esta colonización progresiva de Europa del Este, que apunta hacia Rusia e incluso en forma por tiro por evasión contra China, tiene como objetivo tratar de lograr, a través de un nuevo relanzamiento de la restauración capitalista, de lograr revertir esta crisis. Se quiere, a través del sometimiento de Rusia y China, tratar de resolver todo el empantanamiento en que se encuentra la economía mundial. Entonces estamos ante un problema de fondo. Pablo, si podés ir redondeando. Sí, vamos. Entonces, después el otro tema es el siguiente. Vamos a que en todo esto hay dos aspectos que quería ir colocando. Uno es que, como contrapartida, después lo vamos a dejar más para el debate, Rusia no representa una política progresiva. Rusia no actúa como una fuerza antiimperialista. El interés que motiva la presencia de la intervención de Rusia en la guerra tiene que ver con los apetitos e intereses y tajadas que quiere sacar una oligarquía que se ha transformado en una oligarquía burguesa y que está respaldada por la élite dirigente del Kremlin, de sacar su propia tajada en toda esta experiencia. Cuando se lo trata de presentar como una repetición de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con el Ejército Rojo, hay que recordar acá que este ejército responde a los apetitos de esta oligarquía, y que una prueba muy importante ha sido la presencia también del ejército mercenario, que no tiene nada que ver con lo que fue la experiencia también heroica, incluso en la lucha contra los nazis, por parte del ejército rojo.
Entonces el problema que está planteado, y con esto voy redondeando, es el desafío consiste en que hay que tomar una posición independiente de ambos bandos, que es el punto de partida para una acción internacional. Y acá viene lo del principio. Nos llama la atención, y ustedes lo ven, de que teniendo en cuenta esta guerra, teniendo en cuenta sus características, estamos ante una muy débil acción de lucha, de movilización en todos los terrenos. Con lo cual, el problema que hay que preguntarse es por qué esto ocurre, y es evidente que esto ocurre porque tenemos no solamente al progresismo, sino que acá hay que ir más a fondo, que la llamada extrema izquierda, la izquierda radical, se ha colocado detrás de uno u otro campo, se ha alineado detrás de uno u otro campo de los bloques en pugna, y lo que hay que poner en marcha es una acción internacional de los trabajadores. Dejaremos para una segunda parte, cuando un poquito vengan las preguntas, los desafíos que están planteados para la izquierda que se llama revolucionaria. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante todo. Contarles que entre las concurrencias, la asistencia, tenemos compañeros de Estados Unidos, de Perú, de Brasil, de Italia, de Venezuela y, bueno, por supuesto de Argentina y de Chile también, así que ha salido una instancia bien internacionalista en esos términos. Y bueno, agradecerle a todos y pasamos a un momento de esta conversación en donde la abrimos a debates, a preguntas. Hay varios mensajes que han dejado los compañeros y compañeras que se han sumado a esta actividad en el chat, así que le voy a pedir a Claudio que pase a leer esos mensajes. Mientras tanto, quienes quieran plantear alguna cuestión pueden tomar la palabra o pueden dejar también en el chat alguna apreciación y también preguntas o inquietudes que se quieran plantear. Así que, mientras tanto, Claudio, si querés ir leyendo los mensajes que dejaron en el chat. Sí, claro. Guillermo Giordano nos manda buen día. Me llamo Guillermo Giordano, militante de la agrupación Tribuna Clasista de Brasil. Nos manda saludos revolucionarios y socialistas. Carlos Arcay de Caracas, saludos compañeros. Nos manda un buen día a todos. Joao de Oliveira, Ilha. Rafael Occhio, saludos desde Italia. Eugenio Borges, de Tribuna Clasista, saludos socialistas desde TAP SRS, Tribuna Clasista. Nos escriben también de Perú, saludos de Perú. El criterio práctico en la estructura económica social, detenerse a resolver las contradicciones del derecho internacional, de la autodeterminación de los pueblos, dentro del mismo derecho internacional, sin ir a la estructura económico-social, es puro formalismo idealista. Por eso, ILC 66 no hace la crítica del derecho internacional actual desde el punto de vista del mismo derecho solamente, sino trasciende de ese límite para llegar al hecho práctico, lo cual se ve reflejado en la lucha por la propiedad de los recursos naturales para sus comunidades y las naciones oprimidas. Hoy el derecho positivo vigente niega y cercena estos derechos fundamentales. Abajo la dictadura del capital, de las transnacionales y el Estado peruano intermediario, por alza de sueldos y salarios y contra la desvalorización de la fuerza de trabajo por capital productivo, sustitución de importaciones y compra directa, por propiedad de los recursos naturales para las naciones oprimidas, minerales, petróleo, gas, riquezas para el pueblo. Comité por la recuperación de tierras comunales y recursos hídricos de Paucartambo, Pasco, Perú. Sigo leyendo. Por acá, Ricardo Ortiz, saludos internacionalistas desde los Estados Unidos por el triunfo de la clase obrera en todo el mundo, abajo el imperio yanqui y el imperio de la Comunidad Europea.
Nos escriben nuevamente de Perú: el proletariado no marcha ni morirá en la cola de ningún imperialismo, Estados Unidos, Rusia, China ni otro, sino transformará la guerra del saqueo en una revolución proletaria internacional. Eso es todo lo que nos escriben por el momento. Bueno, perfecto, muchas gracias a los compañeros. Han sido leídos todos los mensajes. Si alguien quiere tomar la palabra, este es el momento. Si alguien quiere para hacer una pregunta, para hacer una apreciación, le pedimos sí a quien quiera hacerlo, que tenemos unos pocos minutos en relación a que no queremos extender mucho más. Todos tenemos actividades militantes que siguen esta mañana o esta tarde, depende el uso horario de cada lugar. Así que bueno, es el momento. ¿Hay alguien que quiera tomar la palabra? ¿Cómo? No sé cómo. Diego, ¿querés tomar la palabra? Pero no sé cómo. Ya estás, te estamos escuchando y te estamos viendo. Sí, habla nomás. Bueno, agradecer a los compañeros la charla clarificadora que nos ayuda, ¿no es cierto?, a entender un proceso que para muchos chilenos en realidad es un verdadero crucigrama. Acá en Chile también tenemos los mismos problemas que tienen los compañeros en otros países para, digamos, captar la esencia del problema de la guerra Rusia-Ucrania, y especialmente digamos, a uno u otro, cuando la realidad, como dicen los compañeros con los cuales estamos precisamente de acuerdo, el camino del proletariado es, digamos, ni unos ni otros. Guerra a la guerra, porque los intereses del proletariado mundial no están presentes en ninguna parte. Agradezco a los compañeros la claridad y que se repita esto. Gracias. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra persona que quiera tomar la palabra? Matías Reyes. Yo quiero hacer algunos comentarios, si es posible. Bueno, te escuchamos. Ok, bien. Sí, yo quiero aportar a la charla con unos datos. Y es que cuando cae la Unión Soviética y Ucrania declara su independencia, el Departamento de Estado norteamericano, conjuntamente con la Agencia de Desarrollo Internacional y el Departamento del Tesoro, y así como la Unión Europea, crearon el Banco Europeo de Reconstrucción Económica, y entonces pusieron a una persona de nombre Natalie Yaresko, una ucraniana norteamericana. Ese Yaresko se escribe con J, y usted le pueden hacer Google y van a encontrar datos fascinantes sobre este personaje siniestro. Y ahí estas entidades comenzaron el proceso de privatización de la economía ucraniana. Y entonces se le impuso a Ucrania la imposición del Fondo Monetario Internacional otorgarle varios préstamos con el propósito de privatización de la economía. En el golpe que hubo en el 2014, un dato que no conoce mucha gente es que tanto la Unión Europea como los Estados Unidos le impusieron como ministro de Finanzas a esta persona norteamericana llamada Natalie Yaresko, ese personaje que dije que entró en Ucrania bajo este auspicio conjunto europeo-norteamericano a privatizar la economía ucraniana, y la nombraron ministro de Finanzas. Imagínense, las potencias imperialistas le pusieron como ministro de Finanzas a esta persona. Y ahí continuó todavía más el proceso de penetración económica, tanto estadounidense como europea. Entonces, el proceso después de caer la Unión Soviética y los estados obreros deformados ha sido uno de penetración económica y privatizaciones a lo largo de toda la antigua región del Pacto de Varsovia, etcétera. Y uno de los grandes favorecidos, de hecho, el principal
inversor de inversión económica ha sido Alemania. O sea, los Estados Unidos y Alemania compiten económicamente en esta región. O sea, también hay un conflicto económico interimperialista. Los norteamericanos con esta guerra lo que han hecho es también ponerle un freno a Alemania y ellos también demandar un pedazo de la economía de Europa del Este, y esto tiene que quedar claro. Grecia, por ejemplo, ha sido en los últimos años prácticamente una colonia financiera de Alemania. Y es tanto así el abuso que hasta préstamos para compras de armamento alemán se le han puesto a Grecia con toda la crisis económica que tiene Grecia. El conflicto, me alegro que alguien haya mencionado de que el conflicto en Ucrania se está extendiendo inclusive hasta África. Hay hambruna en África porque dependían de importaciones de alimentos de Ucrania. Y ahora mismo todos estos sucesos que están ocurriendo en Níger, el imperialismo francés que tiene compañías de extracción de uranio, prácticamente está amenazando con una intervención económica, militar directa, y tiene tropas ya. Hay una base francesa en Níger que alberga 1.500 soldados franceses, y los norteamericanos tienen una base de drones en el mismo suelo de Níger también. Y nosotros aquí en Estados Unidos, en esta ciudad donde resido, hicimos una pequeña demostración ayer en contra de la intervención imperialista francesa en Níger, y así como que demandamos la libertad para los camaradas César Aracaki y Daniel Ruiz, y protestamos también por el asesinato vil y cobarde de Facundo Morales por parte de la Policía Metropolitana de Buenos Aires. Así que, pues, por último, una oración y nada más. Aquí en Estados Unidos, el fenómeno en contra de la guerra en Ucrania es particular. Aquí la mayor parte de las organizaciones están en el campo putinista. O sea, tanto las organizaciones estalinistas como algunas pseudo-trotskistas como Socialist Action, Internationalist Group, International Bolshevik, ellos dicen que una victoria de Rusia sería de progreso, o sea, sería de bien para la causa proletaria. Nosotros, de United Front Committee for the Labour Party, y varios compañeros en otro, en su carácter individual, adoptamos y coincidimos con la posición que el Partido Obrero y otros liderean a través del mundo. Nosotros decimos que la consigna leninista de que el enemigo principal se encuentra en casa, abajo el imperialismo, y tampoco damos ninguna gota de apoyo para el régimen capitalista criminal autocrático existe en Rusia, que ha encarcelado injustamente al activista socialista Boris Kagarlensky, el cual demandamos su libertad inmediata, así como presos de conciencia que se encuentren en la Federación Rusa. Coincidimos plenamente con ustedes, camaradas, cuestión antiguerra, de guerra contra la guerra. Y finalizo aquí con el deseo de triunfo para la clase trabajadora, que es la única que puede resolver el conflicto de una manera satisfactoria. Gracias muchas y saludos desde los Estados Unidos. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias por estar y por intervenir. Bueno, cerramos este momento de intercambio porque se nos está yendo un poco el tiempo. Vamos a hacer una siguiente ronda de cierre. Les recuerdo a cada uno, tanto al compañero Volcan como al compañero Heller de Argentina, que tenemos 5 minutos cada uno para hacer una apreciación final, un cierre. Empezamos, le cedemos la palabra en este momento al compañero Volcan. Do you hear me? Do you hear me? Perdón, ¿sí? From Italy,
it's possible to use English. Dale, Rafael, yo te traduzco. Guillermo, I'll yeah. translate for you, yes. Guillermo can translate. Olga, le traduzco una intervención del compañero Rafael de Occhio de Clase de Italia. Dale. Yes, Thanks. Rafael, please start. Thanks, Guillermo. Thanks, Olga. Thanks to everything. To everyone, sorry. And I've not prepared the speech, but I'd like to send our regards from Italy. Gracias, compañeros. No he preparado una intervención, pero quería mandar un saludo desde Italia. And like Italians, we are in West Europe, so we are in the center, in the field of West propaganda. Los italianos, estando en Europa Occidental, estamos en el centro, de la propaganda occidentalista. And we have quite the same problems that have you with the left organization, as was clear in Milan meeting. Y tenemos los mismos problemas con las organizaciones de izquierda, como lo vimos en la conferencia de Milán. In which Partido Obrero comrades know there are many positions that go from defense of Russia and China to defense of imperialist Assad. Como saben los compañeros del Partido Obrero que estuvieron, ahí se vieron posiciones muy diversas. Aquellos que defendían la posición de Rusia y China, y los que defendían el desarrollo de la guerra de la OTAN y el imperialismo. And in fact, as Prensa Obrera, I think, has written, it was impossible to have a common position, but only a simple declaration. Como lo reflejaron en Prensa Obrera, era imposible que salga una resolución común, solo hicieron una declaración muy sencilla, muy escueta. Because the main problem, at least, is that the characterization of this conflict, as a Turkish comrade, for example, has said, that is like an imperialist war or autodetermination war for national liberation. Porque la caracterización de la guerra, como lo explicó el compañero turco, no es una guerra, es una guerra imperial. And so we have the problem in all Europe to have a clear independent class position. Entonces necesitamos unir fuerzas en toda Europa para tener una posición clara, independiente de clase. That make us difficulties to organize mobilization. Sorry, Rafael, I lost the audio for a second. Could you repeat? No. That's okay. These different analyses make difficult to organize a mobilization against the war. Estas diferencias políticas de análisis han dificultado lanzar un movimiento común contra la guerra. And also the struggle of little organization, like for example
Pablo Heller remember that in October. Y también las movilizaciones de algunas pequeñas organizaciones, como las que marcó Pablo Heller, que se viene en octubre. Yeah, it's difficult to enlarge the mobilization, also because main trade unions are involved in the state, in the capitalist state. Es difícil masificar estas movilizaciones, entre otros factores, porque los grandes sindicatos obreros están incorporados al Estado capitalista. Yeah, of course. And anyway, it's important to have a moment of discussion like this. And anyway, hoping to have mobilization, organization, strong relationship between us, and it's the only way to have a minimal force to fight against the imperialism aims. Thank you. Bueno, y pensamos que hay que fortalecer las relaciones, la organización, movilización, y esta es la única manera que tenemos de enfrentar juntos al imperialismo. Muchas gracias. Bueno, yo te estoy escuchando un poquito bajito, Guille, no sé si soy sola yo la que te escucha o estás más bajito. Hola, hola. Ahí bien. Ahí bien. Bueno, me había quedado, no me di cuenta que un compañero había pedido la palabra, Matías Reyes, no queremos dejar a nadie afuera, sí te pedimos, Matías, que seas lo más breve posible porque nos extendimos más de la cuenta en esta parte y tenemos que cerrar la actividad antes que se vaya todo, porque bueno. Matías, ¿estás ahí? ¿Vas a tomar la palabra? Sí, hola, muy buenos días, muchas gracias. Gracias por la instancia, gracias a Claudio que me dio la invitación para estar en esta instancia. Bueno, felicidades a todos quienes pusieron, indudablemente que es súper importante y necesario informarnos bien cómo están sucediendo hoy en día en cuanto al tema del capitalismo, ¿cierto? Lo que nos acontece a nivel global. Considerar también, como bien decía, que en Chile también estamos viviendo, bueno, implicancias similares, quizás no tanto, pero sí lo vivimos en Gualmapo y como también con los acuerdos que indudablemente no son condenatorios, ¿cierto? En términos obviamente extractivistas y al final, sin duda alguna, los que más son perjudicados acá es la clase obrera y la clase común y sencilla. Entonces, indudablemente que este espacio también nos llama a que tengamos una mira, ¿cierto?, más de trabajo unificada, ¿cierto?, entendiendo las complejidades, los conflictos que tenemos todos nuestros compañeros en los otros países, ¿cierto?, de Europa y acá también América Latina. Yo llamo a la unificación, que podamos seguir trabajando en esto. Y la lucha es muy, muy clave, ¿cierto?, en todo lo que se viene en adelante, porque tanto como la lucha armada de parte del capitalismo también está haciendo por parte de los acuerdos extractivistas y que de alguna forma sentencian y llevan obviamente a una lucha de clases, ¿cierto? Como bien todos ustedes lo saben, esto ya literalmente están condenando a los países que tienen menor poder, ¿cierto?, de alguna manera política, porque acá en Chile tenemos una carencia política muy, muy feroz, y es por eso que tenemos legisladores y tenemos políticos que son incompetentes y que de alguna manera están siempre alineados con el poder capital. Entonces, creo que indudablemente la lucha va por todas las frentes y esto es uno de los frentes también, la unificación de todos los territorios. Así que muchas gracias por la instancia y a seguir adelante. Muchas gracias, compañero Matías. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, vamos a empezar en la recta final. Tenemos 5 minutos para los compañeros. Empieza el compañero del Partido Socialista de los Trabajadores de Turquía, el compañero Volkan. Compañero, te cedemos la palabra. Yes, thank you very much.
all comrades with their good participation, and most of the comrades call for unity and common work and struggle against the war, of course, in principles with the Revolutionary Marxist International's attitudes. So this is a huge potential at the same time, because the people, maybe lots of people, thinks very similar in terms of nobody want to take side when imperialist powers fight each other. Dice que en las intervenciones muchos compañeros han llamado a fortalecer un trabajo común, a movilizar, a un trabajo unitario frente a la guerra, y piensa que hay un gran potencial ahí porque hay mucha gente que quiere una posición que no se alinee con ninguna de las potencias que están en juego en un conflicto interimperialista. We are on the side of the international working class. So many people, I think, can be with us, but in the practical struggle, there is no such alternative. It is the problem. Estamos del lado de la clase obrera internacional y pensamos que muchos compañeros pueden tomar esta posición junto a nosotros, pero hoy enfrentamos el problema de que en términos prácticos esta posición no está siendo levantada. Esta es la situación, este es el problema que enfrentamos. So it is very essential for us to rise this kind of struggle at a time when there is a growing imperialist, pro-imperialist voice and confusion inside the left, and when the class struggle is entering a decisive period. Entonces es clave que levantemos este tipo de posición en un momento que no está viendo esta posición de parte de la izquierda, una posición de independencia de clase, y que la lucha de clases entra en una etapa decisiva. So there is not only a huge potential, but also there is a huge necessity to make a attraction pole for the people, anti-war-minded people, and the workers and young people who are against both the Americans and also never trust or never give progressive roles such as Putin and such other oligarchs. Así que hay un gran potencial y también una necesidad de poner en pie un polo de atracción para la clase obrera, para la juventud, que enfrentan al imperialismo y que se niegan a darle un rol progresivo a Putin y a los oligarcas. So we should continue with this direction in terms of joint actions and joint work. And I want to say that the action on 22nd October is very important. And our party try to do best for participation and any kind of help and support to this action day. Así que el principio de continuar y profundizar acción común, declaraciones comunes, es muy importante. Queremos decir, esta iniciativa del 22 de octubre que es importante y vamos a tratar de colaborar con ella y participar desde nuestro partido. Yes, and when we turn to Ukrainian war lastly, we are watching, we are looking closely to war fields, what is going on, and as all the summer, there was a summer camp of Ukraine army to try to make a counter-offensive. Estamos siguiendo de cerca lo que sucede en Ucrania y decimos que hemos visto que en el verano ha habido un esfuerzo por poner en marcha una contraofensiva. And it is a total bloodbath, and it seems the Ukrainian army cannot penetrate through the Russian defensive lines. But in recent days,
it is seen that there is a clear advance of the Ukraine army. Esta contraofensiva por un largo tiempo pareció ser un baño de sangre, donde Ucrania parecía imposibilitada de penetrar las líneas defensivas rusas, pero en los últimos días parece haberse aclarado que ha habido un avance de las tropas ucranianas. So we don't know they could manage to continue this progress or the Russian army can stop them. We don't know, but we know that the NATO tried to cut off Russian land access to Crimea by capturing some important cities like Melitopol. So it will be a total collapse of the Russian effort. No sabemos si van a lograrlo o no, pero está claro que hay una ofensiva para avanzar y tratar de cortar el acceso terrestre a Crimea de parte de fuerzas de la OTAN, capturando ciudades importantes como Melitopol. Si lo logran, esto sería un colapso total del esfuerzo militar ruso. So, what will, if this it will realize, what will Putin do? Because they threaten to use nuclear weapons if there is a humiliation of the Russian state. They said, the second man Medvedev said many times, they can use nuclear weapons. ¿Qué hará Putin? Ya ha dicho muchas veces que si pretenden humillar a Rusia, responderán con un ataque nuclear. And the Americans on the other side, like Biden, said many times that the threat of the nuclear weapons or nuclear wars potential possibility will not deter USA from the total failure of the Russians. Biden ha dicho en varias ocasiones que la amenaza de una respuesta nuclear no hará a Estados Unidos dejar de buscar una derrota completa de Rusia. So the danger of nuclear Armageddon is not a crazy thing at the moment. Así que el peligro de un apocalipsis nuclear no es una locura en este momento. Yes, the timing of the film Oppenheimer, as you know, that resonated in all over the world. The usage of the nuclear bombs is still valid, and I don't make such more comments about the film, but I want to say that the choice between barbarism and socialism is still very strong. It is not a slogan, it is the reality. It is not casual that the international impact of the film... disculpen, ya estoy cansado, me confundí. No, dice, no es casual el impacto internacional de la película Oppenheimer, que refleja la experimentación con la bomba nuclear, sin entrar en más datos sobre la película, sí, o comentarios sobre la película, sí marcar que esto se relaciona con la amenaza de un conflicto nuclear en nuestra época. So, as a summary, both Russia and Ukraine will emerge as losers from the war anyway. Of course, not the oligarchs of the Ukraine or Russians, but the working class and poor people, young people, pay the price, the highest burden they will have to pay. Claro, la perspectiva para resumir es que Rusia y Ucrania van a salir perdedoras de esta guerra. No los oligarcas restauracionistas, pero sí la clase obrera, los jóvenes de Rusia y Ucrania que están pagando el mayor costo que se puede pagar.
So many people see this open reality. So there is a huge room for us to move with anti-war movement and in the hegemony of revolution Marxism. So we have to continue. Thank you very much. Así que bueno, vemos un enorme potencial para avanzar en este sentido, para plantear un movimiento contra la guerra, hegemonizado, plantear la hegemonía del marxismo revolucionario como posición. Vemos que hay mucha gente que va a tomar esta posición. Avancemos en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Buenas tardes, buenas tardes de Perú, buenas tardes. Sí. Yo planteo a este foro debe tomar una posición, eso es lo que planteo, una posición contra la guerra, que si bien cuando existía el Estado socialista de Rusia, el Estado socialista de la URSS, el Estado socialista de China, había pues la bipolaridad se expresaba entre capitalismo y socialismo. Hoy día no tenemos estados socialistas. ¿Qué tenemos? Quedamos los trabajadores, quedamos los pueblos del mundo. Está mal plantear que hay una unipolaridad o multipolaridad. La bipolaridad sigue, hay que centrar posición y no podemos quedarnos en un formismo idealista. Compañero, te pedimos. Esa guerra de saqueo que hace el pueblo también participar. Vamos a participar en práctica. Planteo que así como el Perú estamos luchando por la propiedad de los recursos naturales para la nación peruana, para los pueblos, también en el mundo se luche por la propiedad. ¿Por qué? Porque las transnacionales saquean los recursos naturales en otros países a través de la misma constitución en esos países, como en el Perú, ¿no? Que tienen derechos dentro de la constitución del Perú, las transnacionales son propietarios a través de la concesión, a través de lo que hoy día estamos luchando pues hoy día por la propiedad. Eso es lo que planteamos y lo que llamo a este foro y que siento posición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañero. Estuvo medio entrecortado. Le pido, por favor, que sigamos a la próxima etapa de esta charla, así le damos un cierre. Le queda por tomar la palabra al compañero Pablo Heller, del Partido Obrero. Pablo, 5 minutos para cerrar la intervención. Te escuchamos. Bueno, en primer lugar, de que tenemos que seguir de cerca de que el hecho que todavía no haya una reacción no nos debe hacer perder de vista que en cualquier momento vamos a estar con un giro en la situación y los giros que se experimentan son muy rápidos. Ya ha ocurrido en el pasado, recuerden con lo que ocurría con la guerra de Vietnam, hablando, como dice Volkan, también está la película, habló de la película Oppenheimer, yo recuerdo la película Regreso sin Gloria, que también tuvo una repercusión internacional, donde se ve que al principio había una gran, digamos, entusiasmo, porque supuestamente Estados Unidos defendía al mundo libre, y después empezaron a llegar todos los ataúdes y se ve todo el clima de decepción que existe. Les quiero recordar que no hay en general un gran entusiasmo en los países de Europa ni en Estados Unidos a favor de la guerra. Hay algún tipo así de neutralidad y, por ejemplo, Trump hace una campaña, Trump mismo, desde la derecha, hace una campaña, entre comillas, pacifista, diciendo que Estados Unidos se tiene que dedicar a sus propios problemas y no dedicar el dinero ni los recursos para afrontar la guerra en otros países. Hace toda una demagogia en ese plano. Quiere decir que no es que hay un gran entusiasmo ni nada por el estilo. Entonces, lo importante acá es los desafíos que tiene colocada la izquierda, porque como nunca el gran problema es unir la guerra, la lucha contra la guerra, contra la catástrofe capitalista, que parte es consecuencia de la guerra. Porque miren, al mismo tiempo estamos viendo grandes conflictos
que se están desarrollando en Europa. Hemos tenido la gran huelga de los que conmocionó Francia. Hay que remontarse varias décadas para tener una huelga como la que ocurrió, que paralizó Francia, que estremeció Francia, que fue contra la reforma previsional. Y lo mismo está ocurriendo que tenemos las huelgas más importantes del año 1926 en Inglaterra, con el hecho de que se han colocado en movimiento los grandes sindicatos. Y les quiero comentar algo más que hemos publicado en Prensa Obrera. Hay un ascenso huelguístico en Estados Unidos. Las automotrices han decidido, particularmente la Ford Motor, la General Motors, combinando a las empresas a un aumento salarial porque han sido devorados los salarios por la inflación. De manera que el problema fundamental es el siguiente. Y ahí viene la conducta criminal de la izquierda. ¿Qué hacen los gobiernos? Los gobiernos tratan de justificar los ataques, como hizo Macron, diciendo de que en realidad parte de la inflación, de lo que está ocurriendo con la austeridad que se está imponiendo, tiene la responsabilidad de Rusia. Entonces, es criminal la política de la izquierda, que en vez de denunciar, desenmascarar el carácter imperialista de la guerra, se ha alineado con sus propias burguesías, porque esas burguesías utilizan toda esa campaña en forma demagógica para justificar que hay que ajustarse toda la economía, los bolsillos, porque acá el país tiene que ayudar a Ucrania. Entonces se ha colocado en una situación completamente de apéndice, de furgón de cola al movimiento obrero. Entonces nosotros, para poder ir al fondo del problema, tenemos que hacer una campaña sabiendo de que, denunciando que la catástrofe capitalista es responsabilidad de todos los gobiernos que han promovido la guerra, que son los mismos que atacan todos los días el bolsillo del trabajador. Tenemos que ir en ese terreno y llevar una campaña internacional que creo que tiene más importancia que nunca. Por último, quería señalar de que llamo a reforzar toda una campaña de Frente Único. Esa campaña de Frente Único hay que darle todo un impulso, hay que multiplicar todas estas tareas, por lo cual saludo la iniciativa nuevamente de los compañeros de la Fuerza 18 de octubre y prepararnos para la gran movilización del próximo 22 de octubre. Bueno, les agradezco, también no quería obviarlo de que la presencia de los compañeros de Perú, de Brasil, se trata de una reunión que inicialmente la habíamos concebido más para América Latina, pero se ha extendido a compañeros que nos es muy grato de otros países, y bueno, tenemos en chiquito lo que tenemos que construir en grande, es decir, que dar pasos en esta dirección nos va a permitir un reagrupamiento internacional, avanzar, dar pasos efectivos a la construcción de una internacional revolucionaria que para el Partido Obrero es la refundación de la Cuarta Internacional. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias. Bueno, me toca a mí, como parte de la Fuerza 18 de octubre, hacer la reflexión final. Y bueno, considerando que estamos a pocos días del 11 de septiembre, que acá en Chile se cumplen 50 años del golpe de las Fuerzas Armadas encabezada por Augusto Pinochet contra el gobierno de la Unidad Popular, y considerar esto, aprovechar esta oportunidad considerando esto como un argumento más para desmontar las mentiras del imperialismo yanqui en relación a presentarse como defensor de las democracias del mundo y de los derechos humanos. Estamos hablando de uno de los capítulos más negros y sangrientos de la historia chilena, que duró 17 años.
humanos. Y considerar esto, ¿por qué lo decimos? Porque el golpe perpetrado en el 73 contra el gobierno de Salvador Allende fue producto también de una política de injerencia directa de Estados Unidos y su CIA, que junto con la burguesía nacional chilena golpista conspiró incluso antes de que asuma la presidencia Salvador Allende. Nosotros, en relación al gobierno de la Unidad Popular, tenemos un balance crítico, una mirada crítica, pues lo consideramos un gobierno de tipo de Frente Popular y por lo tanto un gobierno que llevó adelante una política de conciliación de clases. Y creemos que es importante que la clase obrera chilena, y también es un ejemplo porque este gobierno de la Unidad Popular fue presentado en el mundo como la vía al socialismo por las vías democráticas. Y nosotros consideramos que la clase obrera chilena principalmente, pero en general, tiene que sacar las conclusiones y un balance crítico de esta experiencia y reforzar la perspectiva de la independencia de clase, porque esa experiencia culminó en un callejón sin salida y en un golpe. No obstante, este balance crítico del gobierno de la Unidad Popular, obviamente que condenamos el golpe y denunciamos la injerencia del imperialismo yanqui, como se fue develando además detalles con la desclasificación de los archivos que dimos en los últimos días, porque queremos que quede en claro que al imperialismo ni antes ni ahora nunca le importó ni las democracias ni los derechos humanos. En relación al gobierno de Gabriel Boric, también queremos decir que, bueno, en su política exterior está alineada al imperialismo, como lo vimos, pero también al imperialismo golpista, pero también en su política interior se plantea como aliado a los sectores de la derecha que fueron parte activa del golpe y que violaron los derechos humanos tanto durante los 17 años de dictadura como en la transición democrática también, y ahora, hace poco, en el 2019, con las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos en contexto del levantamiento popular monumental que protagonizó el pueblo chileno. Ayer Boric tuvo una reunión con Piñera, al que demagógicamente decía que le iba a llevar hasta las últimas consecuencias en las instancias internacionales para que responda por la violación masiva de los derechos humanos. Ayer se reúne en un intento de llevar adelante un operativo de reconciliación con la derecha golpista y violadora de los derechos humanos y con las Fuerzas Armadas también. Entonces, acá de vuelta se plantea como una tarea principal, primordial, de primer orden, organizarnos contra nuestros propios gobiernos capitalistas, y ese es el desafío que tenemos de la clase obrera chilena y particularmente considerando la responsabilidad que tenemos en este horizonte las organizaciones de la izquierda revolucionaria. Para finalizar, paso el aviso. Como Fuerza 18 de Octubre hemos editado un libro que es una recopilación de textos publicados originariamente en Política Obrera, en Prensa Obrera, en Defensa del Marxismo y también en nuestros textos desde que empezamos como Fuerza 18 de Octubre. Lo tenemos disponible en formato PDF y estamos próximos a tratar de imprimirlo, pero bueno, hay que asumir los costos, pero fuera de eso, si nos escriben, le podemos hacer llegar en formato digital, que hace un balance justamente con toda esta recopilación de notas, el periodo que va desde la formación, cómo se termina formando la Unidad Popular, la llegada de la Unidad Popular con Salvador Allende a la moneda, cómo se perpetró el golpe, el periodo de transición, hasta textos que hacen un balance de los últimos acontecimientos con el estallido en Chile e incluso el gobierno de Gabriel Boric. Muchas gracias a todos los presentes, ha sido una gran actividad, eso estamos en condiciones de decirlo ya, estamos muy contentos. Les invitamos a que esta experiencia, esta actividad se repita y vamos a estar apoyando, por supuesto, vamos a estar dispuestos para llevar iniciativas como estas y las que sean necesarias para avanzar
en esto que nos planteábamos de articularnos internacionalmente y llevar adelante las tareas que nos plantea este contexto político. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.